no, no son de la misma familia, los peligros son de la misma familia, y sean peligrosos o no, en todo el mundo, en todos lados se les conoce como escorpión, y en México como alacrán. Entonces el nombre alacrán procede del árabe, alagrab, que quiere decir, que si se traduce, es el escorpión. Si nosotros producimos la palabra escorpión al árabe, es alacrán. Entonces definitivamente estamos hablando exactamente de la misma criatura, y los nombres que ustedes ven a continuación son los nombres que se le dan en México. ¿Cómo lo denominan nuestros indígenas? ¿Cómo le denominan los dueños de este país? ¿Sí? Los náhuatl, los mayas, los coras, huicholes, todas estas etnias. Tenemos que Colot es un nombre náhuatl, Sec es un nombre maya, Siná, Bejuquiu, son nombres que se les dan nuestros indígenas de la zona sur, ahí en Chiapas. Tenemos que Curapu es el nombre que se le da en la zona de Michoacán, los indígenas michoacanos, y todos los demás nombres son del norte del país. Machul, Machuré, Terucá, son nombres con los que se conocen, sobre todo en la zona tarahumara. Desde el punto de vista de laboratorio, desde el punto de vista de científico, desde el punto de vista de estudios de químicos del veneno, sabemos que el alacrán más peligroso del mundo es el Centuroides noxi, que es el Centuroides que vive en la zona de Nayarit, ¿sí? Este Centuroides es el más peligroso, ya que requiere 2.50 nanogramos como dosis letal de veneno. Después viene el Sulfusus, que es el de Durango, que requiere 8.75 nanogramos. Después el Infamatus, que es el más difundido en toda la República, que prácticamente tiene la misma cantidad de veneno que el Sulfusus. Después viene el Tecomanus, después viene el Elegans, y después, fíjense ustedes, viene el Elegans y Límpidus, que son con los que ustedes batallan más, y tenemos que aparentemente son los menos peligrosos de los alacranes. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el alacrán más peligroso del mundo? El alacrán más peligroso del mundo es el que tú tienes, el que le picó al paciente que tú tienes enfrente de ti. Ese es el más peligroso, porque es el que tú tienes que sacar adelante, es el que tienes que atender. Y así pueden no requerir 15 nanogramos de veneno, puede a lo mejor necesitar 1000 nanogramos de veneno, pero si ese veneno entra en un terreno inadecuado, en un terreno minado, como puede ser un niño, un anciano, etcétera, pues el paciente se va a poner mal y hay que atenderlo adecuadamente. Por eso yo siempre he dicho, el alacrán más peligroso del mundo es el que le picó a tu paciente, punto. Tenemos aquí nosotros a un Centuroides infamatus, el más difundido en la República, y el que tenemos en abundancia importante en Guanajuato. Y aquí tenemos una imagen, que es del maestro Sergio Martínez, el de cómo florecen los alacranes, cómo fosforecen los alacranes, cuando ya tienen su exoesqueleto duro. En cambio, cuando son crías, como ustedes pueden ver aquí, tenemos aquí a un alacrán hembra, un alacrán madre. Esta es la auténtica madre del alacrán realmente, no la que la gente conoce, que es una araña denominado solífugo, que la gente le tiene mucho miedo, pero es totalmente inofensiva. Entonces, este alacrán es la hembra del alacrán, y vean, aquí tiene a sus crías, las cuales todavía no se queratinizan, y por eso su color no es el del esqueleto queratinizado. ¿Cuál es la ventaja de que el esqueleto esté queratinizado? Que nosotros, si entramos a un espacio oscuro y tenemos una lámpara con luz negra que debemos detectar fácilmente en un alacrán, lo podemos ver a más de 2 metros de distancia fácilmente, cuando en una pared clara nosotros no lo veríamos tan fácilmente en la oscuridad. Bien, esta diapositiva tiene como función la siguiente: el que nosotros veamos el estudio que hizo el Instituto de Biotecnología de la UNAM, junto con un grupo de investigadores de Venezuela y de Argentina, en donde dijeron ellos, bueno, necesitamos saber qué pasa con los venenos dentro de un organismo. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo lo vamos a estudiar? En un organismo humano eso es imposible, no podemos hacer experimentos de ese tipo. Entonces marcaron veneno, y se lo veneno de uno de los coralillos más peligrosos de la República Mexicana, que es la Micrurus fulvius. Entonces tomaron como ejemplo, como modelo al borrego. Entonces a ese borrego le inyectaron 5 miligramos de veneno en la pata trasera izquierda. ¿Por qué? Pues porque ellos lo determinaron de esa manera. Inyectaron entonces el veneno. Entonces dijeron, bueno,
vamos a hacer un estudio donde inyectemos el veneno, vamos a seguir ese veneno, lo rastreamos, vemos cómo llega y a la hora le vamos a aplicar el antiveneno a ver qué pasa con ese veneno. Entonces, la primera parte, la que está en amarillo, hacen este experimento aplicándole 3 viales, o sea, 3 frascos del antídoto, del fagoterápico, del antiveneno, del suero, como muchas veces es conocido, que es una palabra inadecuada actualmente, pero eso lo veremos más adelante. Entonces le pone el antídoto, el antiveneno, y ven ustedes cómo el veneno que iba subiendo, y iría subiendo si no se controla, entonces cae rápidamente. Pero algo muy interesante, cae, pero se vuelve a levantar. Este fenómeno fue conocido por muchos médicos y por algunos investigadores como reenvenenamiento, y pasaba con frecuencia. Decían los médicos, es que le pusimos 2 frascos de antídoto a mi paciente, empezó a mejorar y de repente se reenvenenó y se puso más grave. ¿Qué quiere decir? Que no habíamos neutralizado la cantidad de veneno que le había inyectado el alacrán. ¿Cómo podemos saber qué cantidad de veneno me inyecta un alacrán? ¿Qué cantidad me inyecta una serpiente, una araña, etcétera? No es posible, eso no existe. No hay una cinta reactiva que pueda medir eso. ¿Por qué? Porque las pruebas de ELISA no pueden llegar a detectar cantidades de veneno, y sobre todo menos cuando ya ingresó al organismo humano. Entonces, eso no se ha podido hacer, y por más que lo han buscado los investigadores, no lo han podido llegar a hacer. Entonces, lo único que vemos es que baja el veneno, pero se vuelve a levantar. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer el mismo estudio, pero vamos a aplicar una cantidad de antiveneno mayor. Hicieron exactamente lo mismo de arriba, en la parte de abajo, en lo verde, y se dan cuenta ustedes cómo le aplican el antiveneno y el veneno cae rápidamente y jamás vuelve a aparecer en circulación. Quiere decir que con los 10 frascos nosotros neutralizamos ese veneno que estaba circulando. Entonces, este punto importante, ¿cuánto es lo que nosotros tenemos que aplicar? Para eso tenemos que referirnos a la sintomatología del paciente, las clasificaciones que hay, de las cuales hablaremos más adelante. Algo muy importante que ellos generaron de este estudio, dijeron, esto es importantísimo. Entre más tiempo pase un veneno sin ser neutralizado, va a generar más daño. O sea, los venenos son tiempo dependientes. Pongámoslo en una frase más coloquial. Yo tengo un pedazo de carne, un buen bistec, tibón, el que ustedes gusten y manden, ¿sí? Lo voy a poner a asar, o voy a ponerme a asar un pescado y lo tengo zarandeado. Lo voy a poner a asar y lo dejo sobre el asador. Si me descuido y no lo estoy volteando, no estoy al pendiente, pues ese pescado se va a quemar. Exactamente pasa lo mismo en un cuerpo. Si yo no estoy al pendiente de la clínica, no estoy al pendiente de mi paciente, y no le pongo rápidamente la cantidad de antídoto que necesita a la brevedad posible, pues entonces, ¿qué va a pasar con mi paciente? Auténticamente lo voy a quemar. Voy a facilitar que se queme, que se complique y lo lleve a la muerte. Esa es la idea de esta diapositiva. Sabemos que definitivamente las condiciones fisiológicas del arácnido y del receptor del veneno, el que inyecta el veneno y el que recibe el veneno, tenemos que considerar esas 2 circunstancias. No es lo mismo que un alacrán esté bien alimentado, esté bien hidratado, que esté ya en condiciones, si estuvo invernando, cuando están hibernando, estas zonas por donde drena el veneno se tapan. Entonces, por eso es que frecuentemente vemos gente que le pica un alacrán y aparentemente no le pasa nada. Entonces es que es resistente al veneno, es una persona que porque es muy corajuda, porque ya le dieron ajo a tomar, y una serie de detalles. Entonces se generan esa serie de mitos. Seguramente si no se envenenó es porque no le inyectó veneno. Y no le inyectó veneno, una de 2, o porque estaba tapada la glándula. Otra que puede ser es que no lo tenía. Si este alacrán utilizó el veneno para alimentarse de un grillo, de una cucaracha, de una araña, de un pequeño ratón, de lo que haya sido, pues entonces simple y sencillamente no tiene este veneno, y como consecuencia, si a mí me pica enseguida, pues no me va a poder envenenar. ¿Por qué? Pues porque no hay veneno. Entonces los investigadores también dijeron, bueno, pero ¿qué pasa si yo ordeño a un alacrán? Lo tengo en unas condiciones específicas de laboratorio, en donde lo voy a tener guardadito ahí metido en su cajita,
le voy a dar alimentación siempre la misma, le voy a dar agua siempre la misma cantidad, lo voy a tener con la luz siempre igual, en condiciones ideales de laboratorio. Lo voy a ordeñar en el mes de marzo, estudio también preestablecido. Mes de marzo lo ordeñan, luego lo vuelven a ordeñar en el mes de junio y en el mes de noviembre. Entonces se encuentran con que le hicieron la primera ordeña y este era el veneno. Este veneno lo tomaron, hicieron electroforesis de él y se lo inyectaron a ratas. Todas las ratas, todas sin excepción, se murieron. Cuando hacen la ordeña en el mes de junio, vuelven a hacer exactamente lo mismo, se lo inyectan a ratas y de las ratas que expusieron a ese veneno, solamente el 60% se murió, el 40% sobrevivió. Cuando hacen la ordeña en noviembre de ese mismo alacrán, otro grupo de ratas, exactamente las mismas, etc., encontraron con que aquí prácticamente el 70% vivió y solo un 20% aproximadamente murió. Otros se envenenaron, pero lograron sobrevivir. Lo mismo hicieron acá abajo. Y ven ustedes cómo no corresponde. Este lo ordeñan en marzo, tiene esta electroforesis, este lo ordeñan en marzo, tiene una electroforesis como si hubiera sido la última de acá. Lo ordeñan en junio y tiene una electroforesis pues muy abundante en veneno, igual que igual pasa aquí abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mismo alacrán nos puede dar un veneno diferente. Y estamos hablando de condiciones ideales de laboratorio. Imagínense lo que pasa en el ambiente externo. Los alacranes están expuestos a muchas otras cosas, más deshidratación, mala alimentación, etcétera. Entonces van a darnos un veneno muy diferente. Eso está perfectamente demostrado. Entonces ahora vámonos con el receptor del veneno. ¿Qué sucede cuando el veneno, en estas condiciones, vamos a poner que es este alacrán 4C, el que le inyecta un veneno a un pequeño menor de 5 años de edad? Superficie corporal pequeña, una cantidad de veneno, 250 nanogramos de veneno como dosis letal. Pues 250 nanogramos de veneno en una superficie pequeña, pues obviamente es un mundo de veneno. En cambio, esos mismos 250 nanogramos de veneno en una superficie corporal grande de una persona que mide 1,70, 1,80, es una persona fuerte, obesa, pues definitivamente es proporcionalmente muchísimo menor. Entonces, ¿dónde va a estar mayor el daño? Obviamente, entre más pequeña la superficie corporal, y por eso es que los pequeños y los ancianos son los riesgos importantes. Aparte de la edad, que esto está descrito desde 1880 aproximadamente, por los maestros de Durango, eran menores de 6 años y mayores de 60 años, esto sí nunca ha variado. Pero entonces ellos encontraron también que desde aquellos entonces, que no solamente tenía que ver la edad, la superficie corporal, sino el estado de salud del paciente. Notaban que un paciente pequeño de edad, pero que aparte del estado estaba deshidratado, estaba desnutrido, estaba parasitado, era un paciente de mucho más riesgo. Es lo que seguimos viendo en la actualidad. Ustedes lo ven en sus pacientes. Si les llega un paciente bien alimentado, bien hidratado, bien vacunado, etcétera, no tiene tanto riesgo como lo tienen generalmente la gran mayoría de los niños donde los accidentes son, porque pues generalmente se dan en los medios de escasa, de abundante pobreza, más bien dicho. Entonces, es el estado de salud, la edad, el estado de salud, el estado de hidratación y algo muy importante que ahora se sabe. Es un término que se sabe realmente desde hace muy poco, la toxigenómica. ¿Cómo respondo yo a cada medicamento? ¿Cómo respondo yo a un veneno? Yo no voy a responder exactamente igual en una persona de mi misma edad, con mis mismas condiciones de salud, no voy a responder igualito que responde a otra persona con otras características genómicas. Entonces, todo esto lo tenemos que considerar. Obviamente, nosotros esto no lo podremos saber, no vamos a saber la toxigenómica de la gente, porque no vamos a decir, es que yo soy toxigenómico de alto riesgo. Pues no, para nada, ¿no? Pero sí soy una persona que tengo un estado de salud alterado, soy hipertenso, soy diabético, soy asmático, tengo una cardiopatía, tengo un problema de tipo hepático, qué sé yo. Esto sí lo podemos saber. Esto de la toxigenómica definitivamente no, pero debe de ser considerado también algo muy importante. Entonces,
Y desde aquí es importante que vayamos dándonos una idea del por qué la norma y las guías de práctica clínica se enfocan mucho a las edades de los pacientes, al estado de salud, y se divide el estado, la intoxicación en leve, moderada y severa. Y en México acuñamos el término de alto y bajo riesgo, basados precisamente en esta parte de aquí, el estado de salud del paciente. Eso fue una aportación mexicana muy importante para las guías de práctica clínica. ¿Qué pasa con el veneno? El veneno en el sitio del accidente dura alrededor de 3 minutos, no más. Entonces, ¿de qué me sirve a mí utilizar un extractor de veneno? Pues para nada absolutamente. Lo mismo sucede en alacrán que en serpiente, que en cualquier otro. Es más, yo los reto que hagan algo. Si ustedes piensan que los extractores de veneno sirven para algo, yo los reto que hagan lo siguiente. Le inyecten a un paciente suyo complejo B, dejen la jeringa dentro 1 minuto después de que se lo inyectaron, intenten sacar el complejo B que metieron, van a ver que ya no pueden sacar nada, absolutamente nada. Imagínense en un piquete de un animal ponzoñoso, que además agregamos que tiene una sustancia que se llama hialuronidasa, que esparce, que difunde rápidamente el veneno, se va a través de los linfáticos, se va al plasma, en donde va a durar solamente 120 minutos. Entonces aquí dos cosas muy importantes. ¿Cuánto dura el veneno en el plasma y cuánto dura como vida media en el organismo? 36 horas en el alacrán. Ya les hablarán de esto en araña y en serpientes, ellos les dirán las vidas medias de los venenos. Pero esto también es de considerar en una forma muy importante. ¿Por qué? Porque era muy común que llegaran los pacientes picados por alacrán, llegaran 3, 4 horas después, y algunos médicos ya decían, no, pues ya para qué le pones el antídoto, ya pasaron 4 horas. Ya no, hombre, ya no le va a servir para nada. No, al contrario, volvemos a lo de hace rato. Son tiempo dependientes. Entre más tiempo pasen, más daño van a generar. Entonces, ¿qué pasa con el veneno? El veneno lo tenemos ya dentro del plasma. Vamos a ponerle el caso. El veneno está marcado con estos cuadritos de color magenta, de color moradito. Y el antiveneno es este azul que está aquí. Entonces, si se encuentran aquí estos dos, pues fácilmente el antídoto lo va a neutralizar y lo va a eliminar. Lo va a agarrar, lo neutraliza y lo elimina como una molécula totalmente inerte. Pero si este veneno ya llegó acá y se fijó en los órganos blancos, como son pulmón, corazón, hígado, páncreas y riñones, entonces vamos a tener los problemas de que desde aquí, desde este momento que están fijos, se empiezan a liberar todas estas sustancias que se llaman citoquinas proinflamatorias, que son las que van a generar la complicación que lleva a la muerte al paciente. ¿Cuáles específicamente? IL-6, IL-1 y TNA-alfa, estas 3. Estas 2 específicamente, IL-6 y TNA-alfa, se ponen de nuevo muy de moda. ¿Por qué? Porque son estas citoquinas proinflamatorias las que nos van a generar problemas también con COVID, ¿sí? Entonces son las que van a generar las complicaciones importantes. ¿Por qué esa coincidencia? La desconozco, pero definitivamente esto se conoce desde hace mucho tiempo y lo encuentra fácilmente en este libro, donde se habla sobre la toxicidad y sobre la fisiopatología del envenenamiento, y vemos que estas sustancias son las que nos complican la vida. Mientras nosotros metamos antídoto y lo neutralicemos rápidamente, mientras no se liberen estas citoquinas proinflamatorias, nuestro tratamiento es más sencillo. Por eso el tratamiento del picado de alacrán es una carrera contra el tiempo, como lo son todas las intoxicaciones. Al igual que todas las intoxicaciones, tienen 2 formas de tratarse, una con antídotos y otra con antagonistas. El ideal es tratarlo siempre con antídotos, no con antagonistas. Los antagonistas siempre y sencillamente van a darnos un tratamiento sintomático. Entonces, por eso es importantísimo que utilicemos siempre los antídotos. ¿Qué pasa con el veneno del alacrán? El veneno del alacrán tiene una acción sobre los canales de sodio-potasio. Esta es una célula, es un ejemplo de una célula donde está entrando el sodio y saliendo el potasio para mantener el equilibrio a la célula, mantenerla isoeléctrica. Pero ¿qué pasa con el veneno? El veneno del alacrán tiene una acción importantísima sobre los canales de potasio. Cierra el canal de potasio, permite que siga entrando el sodio. Entonces, al entrar el sodio y no poder salir el potasio, o tener mucha dificultad para salir, ¿qué va a generar? La depolarización de esa célula y va a empezar a liberar los neurotransmisores. Primero empieza la liberación del sistema parasimpático, acetilcolina.
¿Y qué nos va a dar como resultado? Cialorrea, nistagmus, distensión abdominal y la sensación de cuerpo extraño faringe. Sabemos perfectamente bien exactamente a qué se debe. Por ejemplo, a la sensación de cuerpo extraño y la cialorrea se deben específicamente a actividad sobre el glosofaringio, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el nistagmus, los problemas oculares, se deben a acción sobre el tercero y sexto pares por parálisis de ellos. Y sabemos que las acciones a nivel de víscera, a nivel cardíaco y a nivel de vísceras, específicamente se deben a la a la acción, específicamente sobre el vago. Entonces, nosotros tenemos que actuar rápidamente sobre esta parte, pero también tenemos que saber que se libera al mismo tiempo por el sistema simpático la liberación de catecolaminas, ¿sí? La principal y la más rápida es esa adrenalina. Entonces, vayámonos desde aquí pensando en la fisiopatología del envenenamiento. Tengo un paciente picado por alacrán, el cual se empezó a liberar desde el primer punto de vista el sistema parasimpático. Tengo la sintomatología parasimpática, pero tengo elevación de adrenalina. Yo tengo un paciente hipertenso. ¿Qué va a pasar con esa hipertensión? Pues va para arriba. Pero no solamente es la única que se libera. Tenemos este otro problema. Se libera angiotensina. Es adrenalina, angiotensina, dopamina, presión para arriba. Tengo un paciente hipertenso. Si yo no controlo rápidamente el envenenamiento o si mi paciente va con datos de hipertensión y no lo trato al unísono, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ese paciente se me va a complicar porque puede llegar a tener un derrame cerebral, porque puede tener un accidente vascular cerebral, etcétera, ¿sí? Pero también quiero que observen algo importante. Se libera algo también denominado oxitocina. Entonces, importantísimo, porque seguramente ustedes han tenido pacientes, mujeres embarazadas, que les llegan siempre tardíamente, porque la mujer embarazada, sobre todo a nivel del campo, ya tienen la idea de que la mujer embarazada está protegida contra los envenenamientos. Totalmente falso. Contra ningún veneno está protegida. Yo siempre les digo esto como un entresón de broma y para que se nos grabe un poco. El único veneno contra el que la mujer embarazada está protegida es el veneno de la pareja que la embarazó. Solamente contra ese, ¿sí? De ahí en más, no está protegida contra ningún otro veneno. Y al pasar el embarazo, vuelve a ser lábil al mismo veneno. Entonces, la oxitocina nos va a generar muy malas pasadas en una mujer embarazada. Por eso son pacientes también de alto riesgo. La liberación de estas sustancias, de estos neurotransmisores, de las citoquinas proinflamatorias, nos pueden llevar a lesiones a nivel renal, a nivel de hígado, a nivel de páncreas, pero sobre todo a nivel del aparato cardiopulmonar, en donde nos van a generar un síndrome denominado síndrome de insuficiencia respiratoria por escorpionismo. Antiguamente nosotros decíamos, pues es que es un edema agudo de pulmón. Es una variante del edema agudo pulmonar, pero los investigadores encontraron que hay datos suficientes para darle un nombre propio y le llaman así, síndrome de insuficiencia respiratoria por escorpionismo, que es el previo a la muerte del paciente picado por alacrán en estado grave. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo muy didáctico, en donde tenemos a una rata no envenenada. La rata no se le puso veneno, se le mató con dióxido de carbono y después con pentobarbital, se le intoxicó con dióxido de carbono, se le mata con pentobarbital. Esta rata se le intoxica con veneno de alacrán y se le termina de matar con pentobarbital, porque actualmente no se puede dejar que los animales se mueran por el veneno, en este caso porque hay las normas de los estudios en animales de experimentación, no se les debe de dejar de sufrir. Pero bueno, en fin, no se les debe dejar sufrir, perdón. Entonces tenemos nosotros aquí algo muy importante. Vean ustedes que hay una cianosis importantísima. Tenemos esputo hemoptoico. Vean cómo está el pulmón de esta rata. Vean cómo está el miocardio de esta rata. ¿Sí? Aquí está. Vean ustedes cómo está el intestino de esta rata envenenada. El hígado de esta rata envenenada contra el hígado de la rata no envenenada. El genital, el útero de la rata envenenada contra el útero de la rata no envenenada. El riñón de la rata envenenada, aquí los tenemos. El riñón debería estar exactamente de este mismo color, pero veámoslo cómo lo tiene aquí, muy aumentado de color, igual que este. Es una rata envenenada, también y los riñones de la rata, el corazón detenido en sístole, precisamente por el secuestro del potasio, ¿sí? Ok.
Sabemos que también a nivel de laboratorio hay daño, alteraciones hepáticas, sabemos que hay elevación de la creatinina fosfoginasa. A los pacientes no le vamos a estar haciendo todos estos estudios porque, bueno, generalmente no se da así. Pero se hizo en las ratas y se encontraron estas alteraciones de laboratorio con chavos del Instituto de Estudios Superiores de Irapuato, los cuales hicieron estos estudios que les acabo de mencionar, en donde vemos que hay un daño terrible, no solamente en alacrán, sino también ya tenemos documentado el daño que se genera en viuda negra, que es impactante, lo mismo que en el alacrán. Desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo que a nosotros nos interesa, la clínica de nuestro paciente. En primer lugar, el dolor. El dolor es el primero en llegar, el primero en aparecer y el último síntoma en irse. Paciente picado por alacrán, aún con la aplicación de antídoto, dura con el dolor alrededor de 14 horas aproximadamente. Podemos utilizar analgésicos, ya veremos cuáles más adelante, pero también le tenemos que explicar al paciente que el dolor va a durarle varias horas. ¿Cuál es el segundo dato que presenta? El dolor irradiado hacia el trayecto del nervio afectado. Voy a ponerles el ejemplo clásico. Un paciente es picado en un dedo, le escojamos el dedo pulgar de una mano. Si ese dedo le picó en el pulpejo de ese dedo, el dolor va a seguir todo el trayecto del nervio radial hasta el cuello. Si es picado en el quinto dedo, pues va a ser el trayecto del nervio cubital. Si es picado en alguno de los dedos del centro, puede ser el trayecto del mediano. Va a depender cuál sea. Entonces va a seguir el trayecto del nervio, el nervio que está inervando esa parte. Después aparece prurito faringio primero y nasal. Esto lo vemos muy frecuentemente en los niños que se empiezan a tallar la nariz. Están tallándose la nariz porque tienen comezón en ella. Y vemos en el niño o el adulto que ya nos puede platicar, pues nos dirá que tiene comezón en la garganta, van a sentir resequedad nasal, dicen, es que siento que el aire me está entrando muy frío a la nariz. Empieza la cialorrea importante, que es uno de los datos fundamentales en la picadura del alacrán, cialorrea abundante, nistagmus, fasciculaciones linguales, de lo que ya hemos hablado. Estos datos, que son denominados en la guía de práctica clínica y en la norma oficial mexicana, están denominados como datos de alerta o de alarma, que quiere decir que a la aparición de cualquiera de ellos, no necesariamente todos, cualquiera que nosotros podamos observar. Nosotros en un niño podemos observar cialorrea, pero no le vamos a preguntar si tiene fasciculaciones porque a lo mejor ni siquiera habla. No nos va a decir que tiene fasciculaciones linguales, ¿verdad? Saca la lengua y podemos ver las fasciculaciones, ¿verdad? A lo mejor lo vemos distendido, pero lo primerito que nos va a dar es este dato. Con cualquiera de estos datos que están aquí tenemos que aplicar el antídoto porque quiere decir que nuestro sistema parasimpático está afectado y ese paciente tiene un grado de intoxicación que ya va más allá del leve, ¿sí? Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con cialorrea. ¿Con qué? Con Latrodectus mactans, con viuda negra, porque es un veneno neurotóxico, con serpiente de coral, que es un veneno neurotóxico, con plaguicidas, con toloache y con todas las sustancias que nos puedan dar cialorrea, porque hemos visto esos casos, por eso se los mencionamos, ¿sí? Les platico de un caso muy interesante que tuvimos. Un paciente que encontraron tirado en un surco. Estaban estos muchachos, estaban unos tipos fumigando, encontraron un muchacho que ya se iban a ir en un sábado, se iban a ir como dicen ellos, ya nos íbamos a ir a pistear, y empezaron a caminar, y de repente uno de los muchachos se empezó a sentir muy mal, se cayó y se quedó tirado. Y los amigos se fueron caminando y de repente dijeron, fulanito, ¿dónde está? Se regresan a buscarlo y estaba tirado cerca de un surco. Lo levantan y cerca del surco estaba un alacrán. Pues dijeron, vámonos. Lo llevaron a la clínica y dijeron, miren, aquí está, ahora sí que el presunto culpable, aquí está el paciente y el presunto culpable, aquí está el alacrán que lo picó. Entonces, no, pues tiene cialorrea, aquí está el alacrán que lo picó, bueno, ahí va el antídoto del alacrán, pues nada, y otro antídoto del alacrán y el tipo no reaccionaba, hasta que alguien tuvo la feliz ocurrencia de comentarnos y decirnos, oiga, hice un paciente que no responde. A la hora que entro yo a la sala de urgencias, me doy cuenta que olía raro, muy raro, plaguicida. Dije, ¿de dónde agarraron a este paciente? Pues lo encontramos tirado y esto y lo otro. ¿Y cómo fue? Pues ya, pues resulta que este chico, por irse a pistear, no se cambió
No se bañó y se fue, que habían estado trabajando en la pizca, pasó una avioneta, lo fumigó junto con todo y todo, y este chico, por irse a pistear, pues de repente se intoxicó con el plaguicida. Entonces, hagamos diagnósticos diferenciales, importantísimo. Tenemos hipertensión arterial, ya decíamos, si me da hipertensión arterial y yo tengo un paciente hipertenso, pues definitivamente. Y aparte, importantísimo, por favor, pacientes en cuanto lleguen, tómenle los signos vitales, porque es muy común que les tomen el signo vital hasta que ya se va de alta. Oiga, fíjese que el paciente tiene hipertensión. ¿Cómo que tiene hipertensión? Sí, y no se la habías tomado antes, no. Pues es que a lo mejor aquí no sabemos si ya la traía, porque a lo mejor ni él lo sabía, o es causa del veneno. Sí, entonces hay que ser muy cautos en esto y tomar los signos vitales desde la llegada. Por eso son vitales y son los 4 que tenemos que tomar a todo paciente cuando llega. Priapismo, que podría ser lo único beneficioso que nos dijera una picadura por alacrán, ¿sí? De hecho, se están haciendo estudios, se hicieron estudios en biotecnología de la UNAM y por ahí la andan buscando porque van a encontrar el Viagra, un Viagra excelente, porque no va a tener los efectos secundarios que tienen las sustancias como sildenafil y todos los que actualmente se usan. Puede haber ceguera transitoria, dolor del abdomen, que nunca va a ser de la intensidad que es con viuda negra, dolor torácico, diaforesis. Y esto que está aquí, pero está marcado con rojo. No es un dato de alerta de cómo están los demás, pero sí es un dato que me orienta fácilmente a saber si el alacrán que le picó a mi paciente es un alacrán del género Centruroides. Hemos visto que los alacranes de otros géneros que le pican a los pacientes, en el sitio de la picadura no hay disminución de la temperatura. El del alacrán o escorpión del género Centruroides siempre va a dar disminución de la temperatura. Por favor, cuando les llegue el paciente, pregúntenle en dónde le picó, toquen el sitio donde les dice, aquí me picó en tal sitio, tóquenlo y van a encontrar que hay disminución de la temperatura y se los vamos a demostrar en un momento más. Esto yo lo encontré por serendipia, a mí me picó un alacrán y de repente sentí, porque me toqué con mi otra mano, porque yo no sentía frío el dedo, el pulgar derecho. Entonces ahí me picó el alacrán. Yo no sentía la temperatura hasta que de repente me toqué por accidente, por serendipia, como se los digo, y toqué mi dedo y lo sentí frío. Dije, caray. Entonces de ahí empecé a buscarlo en los pacientes, lo encontré, y entonces, pero cuando les estoy hablando de eso fue hace aproximadamente 20 años, un poco más. No teníamos termómetros digitales, no teníamos la manera de poderlo demostrar. Ahora ya lo tenemos y por eso hicimos este estudio junto con el enfermero Saúl y encontramos que hay cambios de la temperatura y por eso en este estudio que se pudo documentar, que está en esta revista en el 2019, donde pudimos hacer este estudio. Aquí lo tenemos. La primera toma que vamos a ver en este momento es del sitio donde no le picó el alacrán. Incluso aparentemente ustedes ven aquí que hay una ronchita. El paciente le preguntaron si ahí le había picado. No, dijo, es un piquete de zancudo, okay, o de chinche, quién sabe qué haya sido. Pero aquí tenemos que le toman la temperatura aquí. Ven ustedes, 35.6, ¿sí? Sitio donde no le picó. Vámonos al sitio donde le picó el alacrán, aquí. Y le picó el alacrán, 34.9, ¿correcto? Disminuida la temperatura, cambio. Vámonos acá. Sitio donde no le picó, aquí. Le toman la temperatura 35. Vámonos al sitio donde le picó el alacrán. Este es el sitio donde le picó el alacrán. .2, ¿sí? 0.8 de disminución de temperatura. Ustedes lo pueden palpar. Yo no puedo decirles, si le toco ahí, que eran 0.8 o 1 grado. No lo puedo saber. Pero el termómetro digital sí no lo enseño, no lo manifiesto. Paciente niña picada por alacrán, que nos llega como 2 horas después, porque fue atendida en un centro de salud. Esta criatura no la pudieron canalizar, no la pudieron poner el antídoto. Primero querían ponerle el clásico antihistamínico y demás. Entonces la niña no la pudieron canalizar adecuadamente, la envían a la Cruz Roja, nos llega tardíamente. Vieron cómo se colocó en opistótonos. Es importante que veamos esta parte, porque es muy común, ahí está, ahí vean,
¿sí? Esto es frecuente que suceda en los niños, que se pongan así. Si alorrean nistagmus, desgraciadamente la filmación no es la más adecuada, muy mala, porque pues, fue la primera filmación que yo hice, entonces pues definitivamente no soy bueno para nada de la cámara. Entonces, pero sí es importante y me sirvió mucho porque esto lo presentamos en un evento internacional y todos los médicos, los investigadores me decían, oye, ¿por qué esta niña no está en terapia intensiva? Pues porque nosotros en Cruz Roja no tenemos terapia intensiva. Yo quisiera saber si ustedes en el Seguro Social meten un paciente a terapia intensiva porque le pica un alacrán. Pues yo creo que, híjole, sería como solamente que venga súper recomendado de no sé quién, ¿verdad? Bien, tenemos otro paciente, un paciente que llegó en paro respiratorio, llegó totalmente flácido, lo recibe el doctor Gustavo, los muchachos, los alumnos del doctor Gustavo López, de inmediato lo intuban para sacarlo adelante y la mamá llegó y les dijo, le picó un alacrán hace tanto tiempo, tardamos más de 1 hora en poderlo traer. Entonces llegan, le pueden canalizar, le pasan 2 frascos del antídoto, le canalizan una vena y en cuanto le pasan los 2 antídotos que tenían a la mano, pero también le pusieron una sonda nasogástrica porque estaba sumamente distendido. Y quiero que observen algo aquí. Hay sangre, ¿sí? Hay sangre aquí, ok. Entonces, este paciente ya no está distendido, ya está en mejores condiciones, y enseguida le pasaron otros 4 frascos de antídoto, que era lo que ocupaba desde el principio esta criatura, porque estaba con un envenenamiento severo, de alto riesgo, entonces ocupaba 6 frascos, como lo vamos a ver según las indicaciones de la norma. Veamos la mirada del paciente, siempre van a intentar ver hacia arriba, siempre van a ver hacia la zona del cerebro. ¿Por qué? Porque hay edema cerebral. Acuérdense que cuando hay edema cerebral, el paciente tiende a ver su lesión. Eso siempre nos han dicho los maestros de neurología y lo vamos a volver a ver en algunos otros pacientes. Aquí tenemos un pacientito, fotografía fija, de un paciente picado por alacrán, cialorrea abundante, distensión abdominal. Tenemos aquí el caso de un paciente, de un adulto, pues que está ahí, como usted lo puede ver, para que vean que realmente el dolor es muy intenso. Y yo creo que sus pacientes se los han platicado frecuentemente. Y aquí tenemos otro caso, también del doctor Gustavo López, que nos hizo favor de compartir y me dijo, oiga, maestro, quisiera yo saber, quisiera que nos dijera, esta paciente refiere a la amiga que la picó un alacrán, pero véala, está muy tranquila, no se ve, o sea, no se inquieta, no es irritable, no responde a estímulos incluso dolorosos, como ustedes lo van a ver un poco, discreto nistagmus, ustedes lo pudieron ver ahorita, pero a la hora que le abren la boca, ven ustedes una gran salivación, ¿sí? La amiga les platicó, quiero que observen también algo importante, aquí hay discreto edema, ¿sí? Ven aquí así, miren, ven aquí, ¿sí? ¿Qué pasó con esta criatura? Bueno, esta muchachita era una niña que espero que ya no, pero era metodista, se metía a todo lo que se encontraba, y entre lo que se encontró era cristal, pero tenía una situación muy curiosa. Cuando se intoxicaba con cristal, le daba por comer alacranes, era su dieta predilecta. Entonces la amiga, que estaban drogándose las dos, se dio cuenta que se agarró, encontró unos alacranes, se lo metió a la boca, le picó el alacrán aquí, la amiga le estuvo apretando para ver si le podía sacar el veneno. Cuando esta se metió, se tragó el alacrán, le volvió a picar en la cara interna del carrillo. Entonces recibió 2 piquetes. ¿Cuál de los 2 le inyectó el veneno? Sepa Dios. Pero lo importante es que veamos, esta criatura no era un caso clínico característico. Yo le dije al doctor Gustavo, ¿sabes qué? Hay que investigar qué. Entonces investigaron y fue cuando la amiga les platicó la historia. Dije, una de 2, o le dieron algo a tomar, le inyectaron algo o algo extraño sucede. ¿Por qué? Porque el cuadro clínico estaba enmascarado gracias al estimulante como es el cristal. ¿Sí? Aquí tenemos también del doctor Gustavo. Vean la fasciculaciones linguales. Este movimiento viperino de la lengua, ¿sí? Vean cómo la lengua se mueve como si fuera un auténtico gusano, ¿sí? El paciente con una fasciculación lingual importante. Y quiero que observen este otro paciente. Este paciente, su cuadro clínico era fasciculaciones a este nivel, ¿sí? Aquí le picó el alacrán. Si ustedes observan,
se ve una zona de diaforesis, aquí, ven ustedes, una zona diaforética. Si ustedes hubieran podido tocar ahí, en esa zona, el paciente tenía frío aquí exactamente, porque aquí fue donde le picó el alacrán. Por eso se ve esta zona diaforética. El movimiento. El paciente tenía ese cuadro y aparte lo único que le refería a la doctora Guevara, que fue la que me mandó este paciente para comentar, para que intercambiáramos experiencias. Y la doctora Guevara decía, es que el paciente lo único que dice es que siente como que le entra aire muy frío en la nariz. Le dije, a ver, Vero, por favor, investígate qué pasa con ese paciente. Le dijo, a ver, ¿qué está usted tomando, señor? No, pues nada. Ah, bueno, sí me tomé una pastillita para la gripa porque ando medio gripado. Me tomé un Nexto, alguna cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, pues lógico, tenía un antihistamínico y entonces su cuadro clínico estaba enmascarado y por eso la clínica no era lo florida que podríamos haber esperado en esta investigación. Tenemos esta otra criatura, perdón, no. Este niño que le llega al doctor Alexander, este muchacho que está aquí, alumno del doctor López, que nos manda este video a ambos para que veamos el cuadro clínico del paciente. El doctor estaba espantadísimo porque era su primer paciente grave que le llegaba picado por alacrán. Ven ustedes la fascia del niño, ¿sí? Vean la fascia del niño hiperémica. Vean la mirada perdida, ¿sí? Y van ustedes a ver ahorita que empieza a caminar el video, cómo el niño está sumamente irritable e inquieto. Ahí lo están intentando canalizar, ya lo tienen fijado. Entonces el doctor le está utilizando en este paciente, la enfermera le iba a poner la terapia antidotal. ¿Vieron los ojos desorbitados de esa criatura? Estaba poniéndole la terapia antidotal la enfermera y el doctor le estaba poniendo terapia enzimática encima del paciente para que no se moviera, ¿no? Entonces, este pacientito, vean ustedes, vean sus ojos, el nistagmus, ¿sí? Nistagmus y siempre hacia acá arriba, hacia acá arriba. Quiere decir que este paciente tenía datos acá arriba importantes, edema cerebral. Bueno, pues en tanto movimiento, a pesar de la terapia enzimática, el pacientito se descanalizó, le habían pasado 2 frascos del antídoto. Entonces, porque era lo que tenían en ese momento. Al descanalizarse les decía, pues como ven, ya lo podemos dar de alta porque pues miren, ya está bien y ahorita nos van a conseguir los otros frascos de antídoto, pero ven ustedes, este paciente lo hubieran dado de alta, todavía miren, vean nistagmus, ven hacia arriba, está mirando hacia arriba, fasciculaciones linguales, ¿sí? A pesar de que el niño decía, es que yo ya me quiero ir porque aquí no me dan de tomar ni siquiera leche ni nada, ¿no? Entonces, consiguieron los otros 4 frascos y se los pasaron y tenemos al mismo niño ya con su terapia totalmente completa. Esto era el primer tratamiento que había recibido de la empresa Birmex, 2 frascos de este, y ya consiguieron los 4 frascos de este antídoto, que es el que tiene una mayor cantidad de antídoto útil. Y entonces, pues simple y sencillamente vemos al paciente ya en condiciones adecuadas, véanlo, ya no tiene fasciculaciones, ya no tiene nistagmus, discreta hiperemia ocular, ¿sí? Es frecuente que suceda en los niños que presenten hiperemias oculares, también los adultos. Entonces, eso es un cuadro clínico de un paciente intoxicado severamente, un paciente que requería 6 frascos de antídoto. Veamos este otro paciente también intoxicado severamente, pero quiero que observen cosas importantes. Cialorrea, ¿sí? Hiperemia de las orejas, hiperemia nasal, ¿sí? Pero vean ustedes cómo el paciente no tiene nistagmus, ¿sí? Y también es un paciente de la misma zona de Michoacán, ¿sí? El mismo Centuroides infamatus, cuadro clínico discretamente diferente al que nosotros esperaríamos. Cialorrea muy abundante, ¿sí? Hiperemia, pero no hay nistagmus. Y algo muy importante que vamos a ver aquí enseguida, quiero llevarlos pronto a esto. Vean esto. Movimientos de miembros inferiores. Se le llama, algunos autores le denominan esto el síndrome de los pies inquietos, ¿sí? Síndrome de pies inquietos secundario a la picadura de alacrán también. Paciente 25 minutos después de que se le pusieron los frascos que ocupaba. Aquí se tenía lo que necesitaba. El niño tenía una intoxicación severa, necesitaba sus 6 frasquitos. Aquí lo tenemos. ¿Ve? Ya no hay salivación. El niño está cooperando, el niño ya no está inquieto, ya no está acelerado, está muy cooperador.
Me dicen, saca tu lengua, véanlo, ya no hay movimiento, sobre todo ya no hay salivación, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, voy a adelantar también bien, ahí le están diciendo, mueve tus pies, ya no los está moviendo porque se siente inquieto, ya está entretenido incluso con su mano, hablando de en donde le picó el alacrán, etcétera, etcétera. Entonces, ven ustedes cómo los pacientes evolucionan adecuadamente siempre cuando se les pone tratamiento adecuado. ¿Qué pasa en el estudio de laboratorio? Nosotros generalmente no le vamos a tomar estudio, a excepción de que queramos documentar un caso. Pero si nosotros podemos seguir un caso bien de picadura de alacrán severa en un paciente adulto, en un paciente niño, y tenemos una posibilidad de tomarle un electro, vamos a encontrarnos con que hay estos trastornos de conducción, trastornos del ritmo, alteraciones en la repolarización, alargamiento del QT, inversión de la onda T, pueden ser cualquiera de estos datos, ¿sí? Este estudio el primer estudio lo hizo el doctor Sergio González Romero en 1991, se ganó el premio como el mejor residente de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología. Sergio es de Durango y es actual secretario de Salud de Durango. Entonces, con ese estudio que hizo en Durango, se ganó el Premio Nacional de Cardiología como el mejor residente. Este estudio se vuelve a repetir en Toxicon, el doctor Porfirio Díaz en Colima, hace este estudio en el 2005 y lo reporta exactamente los mismos cambios. En el 2016, la doctora Osnaya, junto con el maestro Posani, hacen este estudio nuevamente electrocardiográfico, pero ellos fueron un poco más allá. Ellos dijeron, bueno, tenemos opciones y tenemos recursos en el Hospital de Niño Morelense, con la asesoría y algo de dinero del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Hicieron estudios de electrocardiografía en niños y aparte hicieron este otro estudio en donde hicieron tomografías axiales en niños y encontraron edema cerebral. Entonces, todo lo que estamos platicando, pues está perfectamente documentado ya. Entonces, la simple picadura de alacrán veamos que no es tan simple y realmente si no la manejamos adecuadamente podemos dejar lesiones importantes. A nivel de laboratorio, bueno, esto ya es muy sofisticado, nomeripinefrina, yo no sé en qué laboratorio lo puedan hacer. Es más, los mismos laboratorios de una clínica común, pues no vamos a poder utilizar exámenes de troponina. Yo creo que ni generalmente en clínicas muy grandes del IMSS, en clínicas de concentración, si acaso para un paciente infartado y muy elegido, le van a poder utilizar la troponina. Conformémonos con que nos autoricen que nos hagan CPK, ¿no? Y MB si acaso. Y tenemos un estudio de un paciente picado en Durango. El doctor Sergio Martínez de Durango nos comparte un paciente que llegó 1 hora después de haber sido picado por alacrán, le pudieron tomar esta radiografía, vean la cámara gástrica, vean en la trama pulmonar, y ven a ese paciente después de que fue dado de alta 4 horas después, en donde se le toma la radiografía de tórax nuevamente comparativa, y vean ya ni la cámara gástrica ni el infiltrado que existía en la hora del accidente, o sea, de la clínica abundante. También se encontró esto. Esto lo hicieron también en biotecnología de la UNAM, junto con un grupo de investigadores de Venezuela. Nos encontraron con que aún en pacientes que daban clínica leve, solamente síntomas locales, encontraron con que había veneno circulante, ¿sí? Que había liberación de IL-6, IL-alfa TNA-alfa y IL-alfa, lo cual estaba generando que había una intoxicación severa, pero clínicamente no manifiesta. Entonces, ante la ausencia clínica, una ausencia de clínica no indica necesariamente ausencia de daño. Por eso es muy importante al picado de alacrán, sobre todo niños, gente de alto riesgo, ser muy acuciosos en la investigación y cualquier dato clínico, por mínimo que sea, considerarlo para la aplicación del antídoto y no estemos siendo tibios en los tratamientos, ¿sí? Complicaciones muy frecuentes, síndrome de insuficiencia respiratoria y síndrome nefrótico. Si ustedes ahorita tienen la oportunidad de meter esta página PubMed, se meten en la página, van a encontrar que hay una gran cantidad de documentación de síndrome nefrótico, en donde en toda la zona de África, en toda la zona de Oriente, en todas las zonas donde no tienen un antídoto de la calidad que lo tenemos nosotros, o donde utilizan el antídoto como una arma de rescate. ¿Por qué? Porque el antídoto que ellos tienen es un antídoto que no tiene el proceso
que se maneja en México. No se hace fagoterapia, se hacen sueros todavía. Ahorita vamos a ver la diferencia. Por eso les puse al principio de la plática el manejo, lo más reciente en el manejo, que para nosotros México lo más reciente del manejo es desde hace aproximadamente 30 años, porque desde hace más o menos 30 años que existen en México los fagoterápicos y ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Todas esas complicaciones, además del nefrótico, los problemas de hígado graso, problemas de hemorragias en intestino, ¿se acuerdan del niño que vimos con sangrado digestivo? Pancreatitis aguda edematosa, muy frecuente en todos los países de Sudamérica. Dicen, es que nosotros tenemos un titius que es más peligroso que el centuroides. Es exactamente igual. Es más, los titius tienen unas dosis letales más altas que las de los centuroides mexicanos. Entonces eso es mentira. Que los alacranes de Brasil, de Venezuela, de Argentina, eso está demostrado perfectamente bien que no es cierto. Que los alacranes de México son mucho más activos. Bien. Bueno, el tratamiento debe ser tratamiento, no empirismos. No andemos con que el ajo, con que todo esto que está aquí. Todo esto que ustedes han visto, que los pacientes les llegan con ajo untado, ajo comido. Bueno, la única vía que yo no conozco todavía, o no, al menos no me lo han dicho, es que se hayan puesto el ajo por supositorio, ¿verdad? A lo mejor les da pena y no lo quieren decir. Todo esto que ven ustedes aquí, definitivamente es utilizado por la gente. ¿Y cómo lo hemos aprendido? Pues de los pacientes que nos llegan y que nos platican por qué llegaron tan tarde, porque se aplicaron estos tratamientos y estaban esperando a que les hiciera efecto todo esto. Todo esto está documentado, todo esto existe y seguramente muchos más. Yo tengo más de 150 cosas de tratamientos empíricos. Aquí les puse los sobresalientes, los que más se usan, como son de colocar genitales de la mujer embarazada en la lesión, con esa creencia de que la mujer embarazada está protegida. Dicen que se quitan la ropa interior, se sientan en el sitio del accidente y a través de la orina absorben el veneno y luego la mujer, me dijo la señora, dijo, pues ya después, ya nomás fui a miar y solté el veneno junto con la orina, ¿no? Está bien, está bueno, nada más que el paciente llegó envenenado, ¿verdad? Igual. Entonces, hierba sin raíz. Esto yo creo que frecuentemente se los saben de hecho, y si no, pregúntenles a sus pacientes qué se tomaron. No, pues que hierba sin raíz, para que sepan que la hierba sin raíz es caca con agua, excremento humano con agua, ¿sí? Se los toman para neutralizar el envenenamiento. Pues sirve para maldita la cosa, pero bueno, se los toman. La gente hace todo lo que les puedan decir, con tal de no acudir a las clínicas o por ignorancia generalmente, ¿no? ¿Qué es lo que conduce en un envenenamiento? El veneno está dentro de un organismo y ese veneno que está dentro del organismo hay que sacarlo. ¿Cómo? De alguna manera. La única manera lógica, científica, demostrada por la medicina basada en evidencias, ¿cuál es? La aplicación de un antídoto. Antídoto antiveneno, conocido antiguamente como suero, actualmente fagoterápico. Y vamos a ver la diferencia entre ellos, que es fundamental, y eso nos da una seguridad en México. Porque si yo opto por tratar a mi paciente con tratamiento antagónico, con tratamiento antagonista va a actuar a nivel de receptores, pero de los receptores muscarínicos en este caso, ¿sí? No va a actuar controlando el veneno. Entonces, ¿de qué sirve que yo le esté quitando datos a mi paciente si ese veneno me está liberando por otro lado citoquinas proinflamatorias? Entonces, imposible de no liberar ya las citoquinas proinflamatorias, no las controlo con antihistamínicos, definitivamente no. Entonces, el veneno dura 36 horas, ya lo dijimos aquí. ¿Cómo se va a neutralizar ese veneno de esta manera? Este es el fagoterápico, este es el antídoto, el anticuerpo. Esta es la toxina, este es un estudio hecho en la UNAM, en biotecnología, donde esto lo cristalografiaron y lo hicieron, donde vemos cómo se absorbe, cómo se neutraliza por cargas químicas, por afinidad del anticuerpo contra la toxina. La atrapa y la elimina como una molécula inerte. Lo antiguo en la intoxicación por picadura por alacrán, en el famoso IPA, intoxicación por picadura por alacrán, así se llama la norma oficial mexicana, ¿sí? Lo antiguo es la seroterapia. ¿Qué es lo actual? Lo actual, lo nuevo, la terapia es la fagoterapia. Eso es la fagoterapia. ¿Qué es? Es esto. Estos son los sueros, 1926 hasta 1960.
se le inyecta veneno al caballo, empieza a producir sus anticuerpos. Cuando se producen los anticuerpos, el caballo genera 3 tipos de inmunoglobulina: inmunoglobulina G, inmunoglobulina E y la inmunoglobulina denominada T. Esa inmunoglobulina T es la que la investigación ha tomado como esta que está aquí. Esta es la inmunoglobulina T, ¿sí? Esta es la que nosotros usamos como terapia, como terapéutica. Entonces, la primera situación que se hizo fue inmunoglobulinoterapia, que fue limpiar un poco ese plasma del caballo, quitarle las proteínas de alta densidad, algunas albúminas, etcétera, pero sigue estando la molécula completa, ¿sí? Esa molécula completa, esa inmunoglobulina T, tiene que quitársele la parte que reconoce el caballo, que es esta que está aquí. Esto es el factor antibody, factor antibinding, es este que está aquí en azul, este que está aquí en gris negruzco, es esta parte de aquí, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la parte factor antibody, factor antibinding, factor anticuerpo. Yo le digo factor atrapador del veneno, porque es la parte que atrapa el veneno, esta de aquí. Y esta parte de aquí abajo se llama factor cristalizable o factor de complemento. Aquí se encuentran albúminas y globulinas de baja densidad que reconocen todavía al caballo. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar que todavía en nuestro organismo pueda reconocer a esta inmunoglobulina como una que proviene del caballo? Con esto se hace. Con pepsina se hace digestión enzimática. Se elimina esta parte de aquí abajo totalmente y entonces se queda solamente la parte útil de aquí, ¿sí? Esta parte útil. Entonces, esto atrapa fácilmente al veneno. Quiero decirles que tiene que ser con pepsina. En algunos otros países del mundo lo han hecho con papaína. La dificultad con la papaína es que corta la molécula aquí. Entonces queda FAB1. Entonces se necesitan juntarse FAB, uno por un lado y otro por otro lado para neutralizar. Por eso es que es preferible utilizar la pepsina que corta en esta unión disulfuro que se encuentra aquí y entonces nos deja la molécula perfectamente estable y que nos va a ayudar a esto. Porque cuando queda FAB1 es muy inestable y puede haber en ese caso, lo que hablábamos casi al principio de la plática también, reenvenenamientos porque no puede neutralizar adecuadamente, ¿sí? La guía de práctica clínica, norma oficial mexicana, hablan de leve, moderada y severa, que es lo internacional. A nivel México, nosotros agregamos esta parte de aquí abajo, alto riesgo y bajo riesgo. Alto riesgo por experiencia no mía, ni de 2, ni de 3, de muchísimos trabajadores de la salud, muchísimos trabajadores que han trabajado en esto, menores de 5 años, mayores de 50, cualquier enfermedad crónico-degenerativa y mujeres embarazadas, hay que ponerles el doble de la dosis, siempre. Intoxicación leve. Intoxicación moderada, el mismo manejo duplicando la dosis de acá. Y en la severa, triplicando la dosis. De aquí quiero ser muy claro y muy enfático. ¿Por qué? Porque muchos me dicen, es que en la guía de práctica clínica dice que a todos los pacientes picados por alacrán hay que ponerle 6 frascos. Y eso es mucho. A ver, para empezar, aquí no dice que a todos. Y eso lo pueden ustedes ver ahorita en su guía de práctica clínica. Métanse ahorita, cuando termine la plática, métanse a Red Talks, ahí busquen la guía de práctica clínica del 2015 y van a encontrar esto. Claro, no en colores porque no lo permite la norma, pero van a encontrar este cuadro, de alguna manera, en el flujograma. Entonces van a encontrar que aquí este grupo es el que requiere 6 frascos, no este, ni este es el único. ¿Qué cantidad de pacientes a nivel nacional corresponde a intoxicación severa de alto riesgo? Aproximadamente el 18%. Pongamos que nuestra clínica sea más o menos esa la misma situación. Solamente vamos a exagerar, el 20% de los pacientes picados por alacrán pueden requerir de 6 dosis, ¿sí? Más realmente no es necesario. La pregunta clásica es ¿cuánto es la cantidad máxima de antídoto que puedo o debo de poner? Bueno, si es de la empresa que tiene la elaboración del mejor antídoto, que se llama Faboterápico antialacrán, elaborado por la empresa
Silanes, que es la que fabrica este antídoto, y creo que es la única que ya fabrica en México. Esa se llama Alacramin. Eso pueden ponerle máximo 10 frascos, después de 10 frascos no tiene sentido que apliquen más. ¿Por qué? Porque ya se saturó el plasma de la cantidad suficiente de antídoto para neutralizar el veneno, ¿sí? Y va a encontrar el veneno donde esté. Entonces, hay que saturar el plasma para que rápidamente se salga de él y de esa manera pueda buscar ya en los órganos blancos donde está fijado. En los de bajo riesgo ponemos la mitad de la dosis generalmente, puede ser de 1 a 3 frascos dependiendo del grado de intoxicación. Y yo les aconsejo siempre a sus pacientes, sobre todo niños, canalícenlo con soluciones. Antiguamente se decía, es que hay que canalizarlo con soluciones salinas, porque si no el antídoto se neutraliza, el fagoterápico se neutraliza. No, actualmente el fagoterápico ha mejorado tanto que puedes utilizar soluciones glucosadas, salinas, la que quieras, y no va a haber problema con la acción del antídoto para localizar el veneno. Pero si tenemos soluciones salinas, mejor, para hidratar rápidamente a nuestro paciente. Entre mejor hidratado es el paciente, la velocidad de movilidad del antídoto va a ser la más adecuada y entonces voy a poder atender a mi paciente más adecuadamente. ¿Cómo utilizamos el antídoto? Nosotros lo utilizamos en bolo. 6 frascos en bolo, en una jeringa. En la Cruz Roja no tenemos recursos para estarle poniendo soluciones al paciente. Le pasamos por eso el medicamento directo. Pero si ustedes pueden canalizar a su paciente y quieren utilizarlo en un Metrecet, en una jeringa de 20 y pasarle el antídoto lento, pueden hacerlo en 20 centímetros, pero importante, por favor, no se lo pasen a muy lento, más o menos alrededor de no más de 10 minutos. En 3 minutos es bastante suficiente. Ahorita van a ver ustedes cómo nosotros lo utilizamos, cómo lo pasamos en la Cruz Roja. Si el paciente no tenemos el antídoto suficiente, no tenemos el antídoto porque no lo hemos pedido, porque no nos lo han dado, por lo que ustedes gusten, porque ya se acabó, ¿qué tenemos que hacer? Canalizar a ese paciente y mandarlo al hospital más cercano que tenga el antídoto. Y ahorita les voy a dar un tip de cómo pueden encontrar el hospital más cercano a ustedes. Bien, entonces lo mandan canalizado. ¿Para qué? Para que llegue ya hidratándose y aparte no vayan a batallar en el hospital donde lo vayan a mandar por empezar a canalizar a ese paciente, sino que ya llegue con una vena permeable, ¿sí? y bien fijo para que realmente el paciente pueda ser atendido a la brevedad posible. Medicamentos no contraindicados por la norma, la guía y por la medicina basada en evidencias. Analgésicos, opioides. Si estamos hablando que hay problemas a nivel muscular, cardíaco y de todo tipo, los opioides nos van a generar problemas respiratorios, sobre todo benzodiazepínicos, igual, atropina a nivel cardíaco. Entonces, esto no tiene utilidad. Se utilizó por muchísimos años la atropina. La atropina es excelente, es un antagonista excelente, y antídoto, algunos ya lo llaman así, en la intoxicación por plaguicidas, en la picadura por alacrán, no tiene absolutamente nada que hacer, ¿sí? Entonces, en este caso, para nada, porque lo único que van a hacer es enmascarar el cuadro. Cuando nosotros hicimos este cuadro, no sabíamos que había toxicidad en las crías. Este estudio se hizo en ratas, se encontró que puede haber alteraciones óseas, ¿sí? En ratas a las cuales se les inyecta veneno seriadamente en las primeras semanas de gestación, la primera semana de gestación. Obviamente que eso no se va a hacer en humanos, ¿ves? Tendría que ser inyecciones de veneno frecuentes durante el primer trimestre del embarazo, en las primeras 3 semanas incluso se habla, para que pudiera existir esa situación. Entonces, definitivamente no. Pero sí puede haber expulsión del producto por la actividad de la oxitocina. Entonces, importante. Ahora, desde el punto de medicamentos no recomendados, antihistamínicos, esteroides, muchos me dicen, bueno, oiga, pero yo lo uso. Ok, mira, primero, ¿cuál es la piedra angular del tratamiento? La piedra angular del tratamiento se llama fagoterapia, y te lo vamos a recalcar. Primero el fagoterápico, después si tú le quieres poner antihistamínico, si le quieres poner esteroide porque te da tranquilidad, porque es un sedante para el médico, no es porque el paciente le requiera tanto. Pero si quieres quitarle la salivación rápidamente al paciente, se le quita en cuanto le controles el envenenamiento, cuando le pase el antídoto se va a controlar. Pero si quieres pasárselo, te da tranquilidad, lo que tú si mandes, pónselo, pero primero
Primero el antídoto, ya que haya pasado el antídoto, espérate unos 5 minutos, 10 minutos y pásale lo que te dé la gana, siempre y cuando esté indicado, ¿sí? Eso es importantísimo. Preguntas frecuentes, ¿aplicar hielo sirve? Para nada. No evita que se absorba el veneno, no hace vasoespasmo, nada. ¿Por qué? Pues ya dijimos, se absorbe por linfáticos. Entonces, ¿de qué me sirve cerrar los vasos venosos arteriales? Para nada. Es más, si ustedes le ponen hielo a un paciente picado por alacrán, yo creo que sí se van a llevar una buena mentadita de madre, porque duele y duele en chorro. La aplicación de analgésicos opioides definitivamente no. ¿Qué es lo que puedo utilizar? Puedes utilizar esto de estoprofen. Nosotros lo hemos utilizado metamizol, etcétera, pero siempre le explicamos al paciente, ¿sabes qué? Se te va a ir calmando el dolor y conforme vayan pasando las horas se te va a calmar. Ahora, ¿utiliza este medicamento? Sí, puede tener un efecto adecuado, pero hemos encontrado que esta sustancia, el Belian, la sal de Belian, nos da un buen efecto, es fácil de tomar, o lo pueden inyectar incluso, fácil de tomar porque viene como en gel. Entonces, les da un buen resultado y el paciente se siente más atendido y a lo mejor le va mejor. Pero la mejor analgesia es la aplicación de fagoterápico a la brevedad posible. El uso de antihistamínicos o esteroides, no hay evidencia en los estudios, en los metaanálisis importantes, no hay evidencia de su utilidad. Y si llegan a usar, jamás lo utilices antes de la fagoterapia. Después de la fagoterapia, como les vuelvo a insistir, pónganselo y es responsabilidad del médico tratante. El uso de anestesia local tampoco hemos visto adecuado. Hemos tenido compañeros anestesiólogos que nos han ayudado a hacer bloqueos tronculares, bloqueos locales, y no hay una disminución del dolor importante. Pero bueno, pueden utilizarlo, y verán que realmente a la hora de la hora, contra el placebo, en estudios bien controlados, no ha habido evidencia de que sirva. Un paciente que ha sido picado por alacrán muchas veces, 5, 7, 8, 10 veces, genera inmunidad, no, menos aquellos pacientes, es que ya le picó 4 o 5 veces el alacrán, no le pongas el suero porque le va a ir peor, no. Hemos tenido pacientes que se han manejado con 50, 70, hasta 300 frascos de antídoto, aunque no me lo crean, en algunos lugares de la República, que no voy a decir nombres, en donde han manejado hasta 300 frascos de antídoto en un niño. Seguimos ese niño durante años, junto con sus médicos tratantes, y se le hicieron estudios en biotecnología en donde se buscaron anticuerpos que le pudieran dar alguna reacción alérgica. Jamás se encontró nada. Hemos tenido pacientes picados por alacrán 10, 12, 14 veces que les hemos tenido que poner nuevamente antídoto cada una de las ocasiones y nunca hemos tenido una reacción alérgica. Entonces, muy importante, consideren esto, no hay inmunidad ni se generan anticuerpos contra el fagoterápico. Quizá contra el suero podría ser, contra el fagoterápico no. Y en México tenemos fagoterápicos, ya no hay sueros, hace muchos años. Y es que ya no, para que no batallen. Y estamos hablando de que se van a ir a otro país del mundo a ejercer. Si se van a la zona de África y toda esa zona, a la zona de Oriente, pues primero investiguen qué tipo de antídoto hay allá para que lo puedan aplicar o no. Puedo aplicar a una mujer embarazada, no solo puedo, debo aplicarlo. En una mujer lactante también se lo puedo poner, siempre y cuando solamente le hayan puesto el puro antídoto, porque si le pusieron antihistamínico, cuidado, porque el antihistamínico sí pasa a la leche materna, a la glándula mamaria, y puede darnos intoxicaciones severas por antihistamínico en lactantes, ¿sí? Intoxicaciones por antihistamínicos en lactantes son bien severas, cuidado. Entonces, a la mujer lactante, si solamente le pusieron el fagoterápico, perfecto, no pasa absolutamente nada. ¿Puedo aplicar medicamentos caducados? Bueno, primero, ¿qué pasa con la mujer embarazada? La mujer embarazada, dice un artículo, una revisión importante, esta revisión, este metaanálisis elaborado en mujeres embarazadas que se manejaron por múltiples accidentes por animales ponzoñosos, lo que es bueno para la madre es bueno para el producto. Ustedes controlan el envenenamiento de la madre y al producto le va a ir bien, porque no va a haber posibilidad de expulsión. ¿Puedo aplicar medicamentos caducados? Consulten estas normas y van a encontrar que lo único que nos dice es que el medicamento no haya cambiado sus características físicas como las originales. Y lean este artículo,
de Toxicon del 2019, hecho por la doctora Elda Sánchez y su grupo de trabajo, en utilizar un antídoto mexicano caducado de hasta 5 años y encontraron que es totalmente eficiente en el uso. Y encontraron algo más importante. En biotecnología encontraron que el antídoto caducado mexicano puede durar hasta más de 10 años después de la fecha de caducidad que se le pone. Ellos todavía mucho más allá, más de 20 años. Ellos hacen pruebas de envejecimiento rápido y saben que más de 20 años el antídoto mexicano puede ser utilizado sin mayor problema. Entiendo la circunstancia desde el punto de vista de la legislación. Su institución les puede decir, no lo debes de usar, ok, ajustémonos a esa. Yo lo he usado. ¿Por qué? Porque cuando he tenido envenenamientos graves por mordedura por serpiente, por picadura de alacrán y una vez por un latrodectismo severo, utilicé venenos caducados, antídotos caducados hasta en uno de ellos 7 años en serpiente, 3 años en alacrán y 4 años en viuda negra, ¿sí? ¿Y cuál fue mi lógica? Intoxicación grave mata caducidad. Definitivo. Tengo un paciente que se me puede morir por la intoxicación, me la voy a jugar. La primera vez que me la jugué, estaba yo que no me calentaba el sol. Estaba con un compañero médico, afortunadamente, que era anestesiólogo, por aquello de no te entumas, y el paciente evolucionó perfecto, sin problema. Tomemos las medidas, claro, para eso estamos en un hospital, pero hay que tener respeto a los medicamentos, más nunca miedo. Yo he visto reacciones alérgicas a todo lo que me pueden imaginar. 30 años estuve en la caldera de Chamuco, metido, servicio de urgencias. Vi reacciones alérgicas a todo lo que me quieran platicar. Antihistamínicos, he visto reacciones psicóticas por esteroides, reacciones alérgicas a todos, sin excepción, a todos los antibióticos, captopril, ranitidina. 2 de las muertes más espantosas que me tocaron ver fue ranitidina. La primera que yo tuve por ranitidina, se me murió el paciente en las manos porque nunca se había considerado, nunca se había documentado una muerte por ranitidina, ¿sí? Por una alergia. Estaban pasando la ranitidina y cayó un paro, no lo pudimos sacar. Entonces, a todos los medicamentos hay que tener respeto, más miedo tampoco, ¿sí? ¿Qué puedo hacer si no tengo el fagoterápico adecuado? Pues si no tienes el fagoterápico, mándalo al siguiente nivel de atención o al hospital donde lo encuentres, ¿sí? Recuerden esto, la terapia antidotal es vital, totalmente vital. La terapia antagonista solamente es sintomática. La piedra angular del tratamiento se llama fagoterapia y las complicaciones en el momento. Yo tengo un paciente hipertenso, le paso su antídoto, ya tengo datos de que el paciente tiene hipertensión arterial. Si tengo diazóxido nitroprusiato o lo que tenga para controlar la presión, lo puedo estar pasando también, ¿sí? Que no tengo más que nifedipino, captopril, bueno, pues órale, vía oral, mastícalo, sublingual, etcétera, para que la presión se controle. Tengo datos de hiperglicemia severa, pues pongo la insulina, le paso su antídoto y le paso su insulina. Y después de todo eso, el dolor déjalo como una última. Esto no te mata a nadie, la complicación sí. El dolor, pues puede ser no tolerable, pero sí definitivamente hay que considerarlo, ¿sí? Entonces, importantísimo, siempre atención fundamental, piedra angular, el fagoterápico. ¿Cómo lo debemos de aplicar? Preferentemente, como vuelvo a decirles, de acuerdo a las guías y diagnóstico, preferentemente en bolo, en la vena. En algunos casos hemos utilizado la vía intramuscular mientras podemos canalizar al paciente. Hay en estudio por ahí en el Hospital Juárez de México, un estudio por la vía intraósea, pero yo quiero que me digan algo importante. Eso se puede hacer en un hospital como el Juárez, en un hospital como el que están ustedes, y a lo mejor lo va a hacer el hematólogo, o en un hospital en otro lado, pero en un centro de salud donde se van a ir los muchachos que se van al servicio social, van a utilizar la vía intraósea. Con trabajos van a tener jeringas y agujas, van a tener para vía intraósea, por favor. No hagamos tanto aspaviento. Dice el maestro Posani, el hombre que más sabe de venenos en el mundo, dice, los médicos complican las cosas, y yo no sé por qué son los que complican. Nosotros sabemos, la gente en el rancho dice, hay un envenenamiento, pues el antiveneno,
nosotros los científicos decimos, hay un envenenamiento antiveneno, y los médicos son los que dicen, no, hay que ponerle esto, y hay que ponerle, se me ocurrió que si le pongo ranitidina a lo mejor le funciona. Oye, voy a hacer un estudio cuádruple ciego, en el voy a usar, no, a la evidencia científica, muchachos. Cuando tengan el conocimiento suficiente, cuando sean unos expertos en eso y tienen los recursos, pueden hacer un estudio doble, triple y de 100 ceguera, pues háganlo, pero con la seguridad total y absoluta para su paciente. El antídoto jamás se debe de poner frío ni rápido. No frío, por ello no debe de estar en refrigeración, no debe estar en congelación. Si acaso en la clínica les dicen, es que debe estar refrigerado hasta abajito, allá donde están las verduras, por allá abajo, en la parte más baja del refrigerador, ¿sí? Pero siempre nada más el puro frasquito ámpula, lo que es el líquido nunca debe estar frío, porque ustedes pasan líquido frío o rápido, van a generar vagotonismo y van a confundir con una reacción alérgica, ¿sí? Y veamos aquí cuánto tiempo tarda esta paciente en que se le aplique el antiveneno, ¿sí? Esta paciente llegó picada por alacrán y llegaba con muchísimo dolor, además de que traía cialorrea, etcétera, etcétera. Entonces ven ustedes el tiempo en el que se le va a pasar el antídoto. Aquí nuestra compañera está haciendo un montón de cosas que no deben de hacerse, pero bueno, era lo que la manera en que ellas se acostumbran a trabajar. Ahí la jeringa pudo haber rozado y pudo haber echado a perder esa jeringa, pero bueno, y en fin, no observen por favor la técnica tan depurada, sino que observen la aplicación, cuenten el tiempo que le dicen. Ella está preocupada por el dolor, dice, ahorita te vamos a pasar el antídoto y enseguida te vamos a dar algo para el dolor, ¿sí? Vamos, vean ustedes que no llevamos, pues que me estoy exagerando, 20 segundos, creo que son muchos, pero bueno, vamos a dejarlo en 30 segundos que le pasamos el antídoto, ¿sí? 3 frascos del antídoto iban ahí. Ok. Retox, ahorita que tienen ustedes su teléfono inteligente, bajen esta página, es gratuita, métanse a la página que corresponda, puede ser Play, quién sabe qué, según lo que les toque, sea Android o sea de la manzanita, bajen esta página, Retox es gratuita, y se van a encontrar en esta página varias cosas importantes. Va a abrirseles esta página, en donde les va a decir cómo pueden identificar una especie. Le toman una foto a la especie que tienen, un serpiente, araña, alacrán, la suben a esta página Retox y les va a contestar un experto, aracnólogo, un respecto en ofidios, un respecto en alacranes, y les va a decir, esa araña, ese alacrán, está el alacrán, y puede ser, es de importancia toxinológica o es de importancia solamente médica. Una serpiente es una serpiente de importancia médica o de importancia toxinológica, etcétera. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo debo de actuar? Y, importante, yo estoy en Ciudad Altamirano, en Guerrero, y tengo que trasladar a mi paciente al siguiente nivel de atención. Me meto aquí, busco Guerrero, y ahí me van a aparecer los hospitales que tienen antídoto y que tienen gente preparada para la aplicación del mismo, ¿sí? Específicamente, porque esto está actualizado por la empresa Silanes. Cada uno de los representantes de la empresa me envía los datos para que el hospital pueda tener el conocimiento y todo el mundo sepa en dónde pueden enviar. Entonces, esta página les va a ser de mucha utilidad. Van a poder estudiar sobre arañas, serpientes, alacranes, lo que quieran. Pueden encontrar artículos, todos los artículos que puedan encontrar de los que hemos hablado aquí, la norma oficial de alacranismo, de arañas, de serpientes, de todo, lo van a encontrar aquí y se van a poder documentar adecuadamente, aunque estén en el campo. Con su teléfono inteligente pueden tener un recurso muy, muy valioso. Bueno, pues desde León, Guanajuato, me estoy despidiendo de ustedes. Este es uno de las joyas de León, Guanajuato. Les digo que es el Notre Dame del Petatiux, o el Notre Dame de la Cuarta Transformación, digámoslo así. Este es el Notre Dame, en donde tenemos este rosetón que dicen que se parece mucho a Notre Dame. Yo la conozco solamente en fotografía, no tenemos, este templo por dentro es hermosísimo, y esto es el símbolo de León, Guanajuato.
¿sí? El Arco del Triunfo, a alguien se le ocurrió, a un torero, específicamente Rodolfo Gaona, dijeron que le iban a poner este león para identificar al León Guanajuato. Entonces le pusieron este león, primero fue de cantera y luego fue actualmente es de bronce. Y hay una leyenda, allá hacia donde está el sol, está el centro de la ciudad. Dice que este león ruge cuando por este sitio, por abajo del arco del este arco de la calzada, que le denominamos nosotros el león, cuando pasa por aquí una señorita, el león ruge. Tiene como 70 años que no ruge. No sé si se quedó mudo o no ha pasado nadie con esas características por ahí. Bien, con esto me despido de ustedes, diciéndoles que Red Talks está conformada por todo este grupo de gentes. Somos un grupo que está totalmente